Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado, el economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas. Con él vamos a hablar sobre la focalización y compensación del precio de los combustibles. Y justamente el economista Marco Flores tiene una propuesta que podría solucionarse todo este dilema que hay, que estamos en mesas de diálogo, que ya viene la focalización al subsidio de los combustibles. La propuesta del economista Marco Flores es focalización y compensación del precio de los combustibles. Economista, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Jaime. ¿Cómo está? Qué gusto de saludarlo. Un abrazo para todos ustedes en la cabina. Bueno, estoy a sus órdenes. Gracias, economista. La propuesta suya no consiste en focalización al subsidio, sino focalización y compensación del precio de los combustibles. ¿En qué consiste esta propuesta, economista? Bueno, primero una breve explicación. Hay una discusión respecto de si hay o no hay subsidios en el Ecuador a los combustibles. Yo pienso que actualmente no hay, dependiendo de cómo se calcule y qué se añada a cuáles son las variables que se consideren para determinar si hay o no hay subsidios. Por eso hablo de una focalización del precio de los combustibles. Pero lo fundamental es que el país, los ecuatorianos y el gobierno también, requerimos focalizar el precio de los combustibles porque esos precios no pueden permanecer como están, tienen un alto costo para el Estado. Y ese dinero no está siendo bien utilizado, se le puede dar un uso mucho más eficiente socialmente y económicamente. Y esos recursos que el Estado puede ahorrar o dejar de gastar en el llamado subsidio a los combustibles, debería usarlos para lo que tiene que ver con la inversión en salud, en educación, en obra pública, en infraestructura básica, sobre todo en los sectores sociales que tanto necesitan, ¿no? Mire ahora mismo cómo se encuentra el sistema de salud y los servicios de salud. Igual en el caso de la educación. Entonces, este es el objetivo central. Por otro lado, Jaime, no hay que olvidar que el Ecuador está quemando combustibles fósiles. El diésel, las tres gasolinas que tiene el Ecuador, la Super, la Extra y la Eco País, y el gas licuado de petróleo, son combustibles fósiles. Y la combustión de los combustibles fósiles lo que hace es liberar gases tóxicos que quedan atrapados en la atmósfera, que producen el efecto invernadero, y eso a su vez produce el calentamiento global. Es decir, continuar con con este consumo indiscriminado de combustibles fósiles significa atentar contra el planeta, pero sobre todo atentar contra la biodiversidad y contra la vida misma. Y el Ecuador no puede sustraerse de lo que está haciendo el mundo para proteger la vida y para proteger el planeta. Hay unos objetivos centrales en este trabajo que yo he presentado y que tienen que ver en primer lugar con el hecho de que durante 40 años se viene discutiendo en el Ecuador la focalización del subsidio. Y nunca se ha llegado a nada. Yo creo que no se ha llegado a nada fundamentalmente porque nunca ha habido la voluntad política de llegar a algo. Y luego, porque evidentemente el mecanismo de focalización no es simple, nunca ha funcionado. Estas mesas de diálogo que están tratando el tema de los combustibles no van a llegar a nada. Es muy difícil que lleguen a algo. Si llegan a algo, quedará en el papel, pero difícilmente se va a implementar. Personalmente, además, yo soy escéptico de estos sistemas con la tecnología, la placa del carro, que vamos a distinguir los vehículos del consumo de combustible, y una serie de cosas se están diciendo. Se puede decir cualquier cosa, pero la implementación, la instrumentación del programa, me parece realmente complicado. Otro de los objetivos fundamentales que tiene esta propuesta es proteger a los pobres, porque, Jaime, el problema de los ecuatorianos no es el precio de los combustibles, no es el precio internacional de los combustibles. El problema de los ecuatorianos es la pobreza y la exclusión. Hay 7 millones de pobres en el Ecuador, que sufren pobreza multidimensional, pobreza por ingresos, pobreza crítica. Los números están planteados y puestos en el trabajo que he presentado.
en poco tiempo más, después de terminar esta entrevista, lo voy a subir a mi página, a mi página web, para que la gente que tenga interés lo pueda descargar. Y también lo pondré en el Twitter de manera descargable. Pero tenemos que proteger a los pobres simultáneamente. No podemos pasarle la factura de combustibles más costosos a gente que a duras penas tiene para comer. Entonces hay que diseñar un mecanismo que llegue a ellos y los proteja. Un cuarto objetivo es que no signifique esta propuesta nuevos o mayores costos para el Estado, más allá de los costos que ya tiene que el Estado enfrentar en el llamado subsidio a los combustibles. Y por último, que sea un mecanismo fácil de implementar. Y no solamente fácil de implementar, sino fácil de controlar. Y que al mismo tiempo sea eficiente y eficaz para lograr el propósito que estamos buscando. Estos son los objetivos. Ahora, evidentemente, si quiere, podemos analizar cuál es la propuesta en definitiva, que está dividida en dos partes, ¿verdad? Lo uno es lo que tiene que ver con la focalización del precio del gas y todo. Economista, antes de analizar la propuesta, le pregunto a usted, ¿por qué el gobierno mantiene su discurso de que hay subsidio a los combustibles? Y yo no sé por qué en este año hablan de que son más de 3.000 o cerca de 3.000 millones de dólares en subsidio, cuando se ha quitado casi una gran parte del subsidio a los combustibles. Sí, el gobierno y algunos investigadores hablan de un subsidio para este año que está entre los 3.000 y 3.300. Me parece una cifra realmente exagerada. Pero usted dice, ¿por qué el gobierno habla de subsidio? El gobierno habla de subsidio por la forma en que el gobierno calcula el subsidio. ¿Quiénes no hablan de subsidio? Dicen que el subsidio no existe, entre esos yo mismo. Por lo menos creo que hoy en día el subsidio no existe. Quienes han puesto el dedo en la llaga y han señalado que el subsidio no existe son los trabajadores petroleros del Ecuador. La Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas del Petróleo y la Energía, ANPE. Ellos tienen un trabajo colgado en una página web que muestra que dependiendo de las variables que se incorporen al cálculo, se determina que hay o no hay subsidio. Mire, rápidamente expliquemos esto, que está explicado en el trabajo. En el Ecuador, si usted considera que el 35% de la producción nacional, de los combustibles que se expenden en el país son de producción nacional, ¿por qué valorar al precio internacional esos combustibles si tienen costos mucho más bajos que los internacionales? El gobierno lo que hace, el Ministerio de Finanzas lo que hace es valorar a precio internacional la producción nacional. Por otro lado, el Ecuador no solamente que produce combustibles, el 35% de los combustibles que consume el país, también exporta determinados combustibles, determinados derivados del petróleo. Esa exportación al Ecuador le da alrededor de 700, 800, 900 millones dependiendo del año, anualmente. Eso tampoco se considera en el cálculo que hace el Ministerio de Finanzas. Si usted considera esta exportación que hace el Ecuador, no estoy hablando del petróleo, sino de los derivados del petróleo, y considera el precio de venta, es decir, los ingresos por la venta de combustibles a nivel local, y resta la importación, el costo de importar derivados, el saldo es positivo para el Estado. Por eso es que no hay subsidio. Pero si en cambio el cálculo usted hace valorando los combustibles de producción nacional a precio internacional, y si además omite en el cálculo estos 700, 800, 900 millones de dólares anuales, que el Estado también recibe, el gobierno recibe, por la exportación de derivados. Entonces, evidentemente, si también omite eso, usted habla, como habla el gobierno, de un subsidio. Pero el punto central aquí, independientemente de si hay o no hay subsidio, porque finalmente esta puede ser una discusión académica, es que el Estado necesita resolver un problema que tiene. Y el problema que tiene el Estado es que dedica una enorme cantidad de dinero a los combustibles, que podría ser dedicado a la salud, a la educación, que podría ser usado mucho mejor, mucho más eficientemente y en función social. Pero no ha diseñado un sistema de focalización que le permita
realmente ahorrarse ese dinero. Entonces yo he presentado este trabajo que está sujeto al análisis, ¿verdad?, a la discusión, y que tiene que ser considerado por los sectores sociales. Si es que les interesa, está a la orden, en pocos minutos más va a estar en mi página web, y también la compré en el Twitter. Pero, economista, muy buen día. Muy buen día, le saluda Luis Villasís, bienvenido nuevamente a Los Especialistas. Economista, hay algo que me llama muchísimo la atención y estoy seguro que a nuestra gentil audiencia. 40 años, usted decía, de discusión sobre este tema de la focalización. ¿Qué es lo que ha faltado anteriormente y qué es lo que va a faltar en este rato en el que usted aseguró que es muy probable que no exista ningún acuerdo en la mesa de diálogo porque no tienen, digamos, un norte en cuanto a la instrumentalización? Pues no se puede decir una cosa en el papel, pero al rato de aplicarlo, ¿cómo lo harían para que esta focalización sea efectiva? Entonces, ¿qué es lo que ha faltado anteriormente y qué está faltando este rato para que de una vez sí exista esta focalización y sea pues en beneficio del pueblo ecuatoriano? Bueno, lo que ha faltado los últimos 40 y más años, a mi modo de ver, son dos cosas fundamentalmente, ¿no? La primera, la voluntad política de realmente hacerlo. Y la segunda, el no haber diseñado, no haber encontrado un mecanismo que permita realmente focalizar el precio de venta de los combustibles, cuidando y protegiendo a los pobres del Ecuador. Ese mecanismo nunca fue diseñado en el Ecuador. Ese mecanismo nunca ha existido. Y ese es el mismo problema que tienen las mesas de diálogo. No van a encontrar ese mecanismo, no se van a poner de acuerdo en el mecanismo. Entonces los unos dirán una cosa, los otros dirán una cosa. Y luego se puede incluso mencionar cierto mecanismo, esbozar cierto mecanismo. Aplíquelo, pues. Vamos a ver si lo puede aplicar. Esto de que con la tecnología, con la inteligencia artificial, sí, estas cosas se pueden hacer con la inteligencia artificial. Pero aquí se habla incluso de particularizar los vehículos, de distinguir el consumo de gasolina de cada vehículo o de combustible de cada vehículo, lo mismo hacer con los buses, con el transporte público, de quienes están transportando mercaderías o de quienes están transportando a las personas, con la pesca artesanal. Sí, este es un verdadero laberinto que habría que resolver. Y yo no creo que hay un mecanismo realmente que permita resolverlo eficientemente, logrando los propósitos que por lo menos yo creo que se deben lograr y que son propósitos simultáneos. Pues yo por lo menos he presentado esta propuesta que uno la puede llamar propuesta académica para que quienes estén interesados la analicen y miren las posibilidades efectivas de implementarlo, que yo creo que son todas. Por supuesto, es una propuesta lo suficientemente flexible que puede ser modificada, perfeccionada. Es una primera aproximación que puede enriquecerse con los criterios válidos que hagan a personas que quieran colaborar en el análisis. Pero básicamente lo que estoy enfrentando aquí es el problema de focalización de los precios de venta de los derivados de petróleo, concretamente el gas licuado de petróleo para uso doméstico, la gasolina extra, la gasolina Ecopaís y el diésel. Economista, aquí hay un tema también que usted lo acaba de mencionar hace algún rato y que es de interés también del pueblo, ¿no? Pues porque siempre ha estado sobre la mesa el tema del gas de uso doméstico, ¿no? Entonces, dentro de su propuesta, ¿cómo se aplicaría esta focalización? Se habla de un aumento, por así decirlo, a $6 del gas pero también hay un mecanismo de compensación. Si usted nos podría explicar un poco ese tema para que la ciudadanía lo tenga un poco claro, ¿no? Igual no es un tema que está aplicándose, por supuesto eso es importante aclarar, pero es una propuesta que es debatible, ¿no? Lo escuchamos, economista. No perdamos de vista el centro de la propuesta. Para que la propuesta sea válida, tiene que proteger a los pobres del Ecuador, porque el problema, como dije al principio, en el Ecuador no es el precio de los combustibles, el problema es la pobreza, el problema es la exclusión. En el Ecuador hay 7 millones de personas pobres, eso dice el INEC. Esos 7 millones de personas pobres sufren pobreza multidimensional, pobreza por ingresos, que es menos de $2.80 al día para vivir, pobreza crítica, que es menos de $1.70 al día para vivir, y pobreza multidimensional, que significa carencias graves en calidad del agua, no hay agua limpia, no hay infraestructura, los pobres usan letrinas, especialmente en el campo y en la ruralidad.
graves carencias en educación, graves carencias en salud, en la calidad de la comida, es pobreza multidimensional. Estas pobrezas suman al menos a 7 millones de ecuatorianos. Pues no podemos perder de vista que tenemos una población pobre a proteger. Ahora bien, ¿cómo la protegemos? Vamos primero con el subsidio al gas licuado de petróleo, en definitiva al precio del gas licuado de petróleo para consumo doméstico. Mi propuesta es la siguiente. El gas licuado de petróleo, que cuesta la bombona de 15 kilos, el precio social es aproximadamente $1.70, aunque no se vende en $1.70. Asumamos que son $2 para hacer el número de redondos. Yo propongo pasarlo de esos $2 a $6. Pero los pobres no están en capacidad de pagar los $6, porque es un incremento muy fuerte para tu escaso presupuesto. Entonces, ¿cómo propongo compensar? A través de la factura eléctrica, es decir, la factura de consumo eléctrico. Y he establecido yo aquí dos categorías. Para la sierra, quienes consumen de 0 a 110 kilovatios hora al mes, reciben $4 de subsidio. ¿Cómo? Con un cupón desprendible de la factura eléctrica o un cupón anexo a la factura eléctrica, un cupón de seguridad que representa $4. Entonces el pobre mensualmente recibe su factura eléctrica, desprende el cupón y va a comprar el gas. ¿Cuánto va a pagar? Va a pagar $2. El cupón le sirve como $4. Entonces, $2 que paga, que es lo que viene pagando ahora, y $4 del cupón son $6. Pero podría darse el caso, ya vamos a hablar en el caso de la costa, de las provincias de la costa, del oriente y la región insular, el consumo que se admite es un poco mayor porque en estas provincias se consume más de energía. Entonces, si en la sierra es un consumo de 0 a 110 kilovatios hora al mes, para la costa yo he planteado un consumo de 0 a 130 kilovatios hora al mes. Básicamente estos consumos tienen que ver con la tarifa de la dignidad, la tarifa eléctrica de la dignidad. Entonces, ¿quién consume en la costa hasta de 0 hasta 130 kilovatios hora también se beneficia del cupón? Este cupón es libremente negociable, tiene una validez de 6 meses, es acumulable y la gente lo puede usar, lo puede vender, puede hacer lo que quiera, porque es su cupón. Muy bien. Pero he pensado que hay personas que no tienen medidor de luz. ¿Cómo llegamos a ellos? He pensado que hay personas que no solo que no tienen medidor de luz, sino que no tienen luz y que por lo tanto no tienen una tarifa eléctrica que pueda servir de guía para producir este subsidio. Por ejemplo, los campesinos que están en la ruralidad no tienen luz. Hay mucha gente que en el Ecuador no tiene luz. Hay mucha gente que incluso puede tener luz y no tiene medidor y no tiene tarifa eléctrica. Bueno, a esas personas les damos los mismos $4 a través del bono de desarrollo humano. Se le acredita a cada una de esas personas los $4 de diferencia, ¿no es cierto?, en el precio del gas licuado de petróleo. El bono de desarrollo humano hoy por hoy incorpora o beneficia aproximadamente a 1.450.000 personas. Este sistema de focalización cubre a toda la población pobre del Ecuador y la cubre bastante bien. Claro, lo perfecto es en el medio de lo bueno. Habrán algunas filtraciones, algunas fugas, pero masivamente los pobres están cubiertos en esta propuesta que se refiere exclusivamente al precio del gas. De manera que usted va a vender el precio de la bombona de 15 kilos. La va a vender usted a $6. Y el subsidio a través del cupón es para un tanque de gas, una bombona de gas al mes, 15 kilos que consumen poco. Luego tenemos el tema de las gasolinas. Si tiene alguna pregunta sobre el tema del gas, con mucho gusto. Economista, una consulta aquí muy importante, me parece. Usted ha hecho público ya este documento, lo estamos conociendo a través de los medios digitales,
de parte de la propia fuente, ¿no? Y usted ha dicho que también se puede modificar, que es motivo de discusión académica, pero usted ha tratado o ha tenido algún acercamiento de pronto con algún miembro de estas mesas de diálogo, o va a ser una entrega formal en algún espacio de pronto al ministro de Economía, al presidente de la República, o va a seguir disertando de pronto en algunas universidades, con organizaciones sociales, esta propuesta que es bastante interesante, ¿no? Se escucha bastante interesante y estructurada, sobre todo con argumentos, perfectible por supuesto desde cualquier punto de vista. Bueno, la propuesta está suficiente y ampliamente explicada en el documento. Este es un documento que yo lo terminé la noche de ayer. Cuando termine este programa, como le decía, lo voy a poner en mi página web y será fácilmente descargable por las personas que quieran hacerlo a través de mi Twitter. Entonces, no es una propuesta que está diseñada para el gobierno. Si el gobierno quiere analizarla, bienvenidos y muchas gracias. Es una propuesta que está diseñada para la gente. A la gente es a la que le debe gustar, la gente es la que debe convencerse de que la propuesta es válida. Si se convence de que la propuesta es válida, debe exigir al gobierno que la aplique. Si le parece que la propuesta no es válida, entonces no tiene que hacer nada. Pero por supuesto, además es una propuesta perfectible, ¿no? Yo parto más bien del concepto diferente. No es al gobierno a quien estoy presentando esto, sino a la gente, a los ecuatorianos, que es en definitiva lo que interesa. El gobierno podrá o no mostrar su interés, ¿no? Esta es una decisión del gobierno. Y ojalá que muestre ese interés o las autoridades económicas. Incluso el documento puede ser perfeccionado, pues es un documento de análisis. Yo lo he pensado todo lo que he podido para cubrir los espacios de riesgo que tiene una propuesta de este tipo y creo que están bastante bien cubiertos. Pero la propongo para el análisis, para que la gente opine. Ahora bien, esto en términos del gas licuado de petróleo. Pero tenemos también que focalizar el precio de venta de las gasolinas. No me voy a referir a la gasolina súper, porque esa gasolina se la vende ya a precio internacional liberal. ¿Qué propongo yo para las dos gasolinas, o las que puedan haber, o como se llamen estas gasolinas en el futuro? ¿Qué propongo yo para la gasolina extra y para la Ecopaís y para el diésel? Propongo introducir precios internacionales de venta. Entonces uno se asusta y dice, precios internacionales, me matan con esos precios. Claro, pero vamos a focalizar el precio de venta. ¿Cómo le compensamos a la gente? Por eso es que la propuesta habla de compensación de precios internacionales. Usted puede introducir los precios internacionales por etapas, en 2 etapas o de una sola vez directamente. Luego hablaremos de eso. ¿Cómo compensa el esfuerzo económico que tienen que realizar las gentes y los pobres? Ya le decía que en Ecuador hay 7 millones de pobres. Mi propuesta es reducir el IVA general de 12 puntos porcentuales a 8%. Y reducir el IVA para hoteles, pequeños negocios, cafeterías, restaurantes, etcétera. Pequeños negocios. Reducir el IVA del 12% al 5%. Cuando usted reduce el IVA, lo que está haciendo es colocando dinero en el bolsillo de la gente. Piense, por ejemplo, en su caso y pensemos en el caso de los pobres. La gente tiene que pagar IVA en todo lo que compra. Incluso cuando no le cobran el IVA, usted no es que no lo está pagando. Sí lo está pagando, pero es un IVA oculto. Porque si usted el día de mañana va a comer cosas finas, va a comer fritada, o en Guayaquil va a comer un sándwich de chancho, y no le cobran el IVA, dice, aquí no me cuesta el IVA. O la señora que vende los almuerzos no le está cobrando el IVA. No, sí le está cobrando. Lo que pasa es que está oculto. ¿Dónde está oculto? En el proceso productivo de lo que le están vendiendo. El IVA explícito es el que exige el SRI a través de las facturas. Pero si usted reduce el IVA del 12 al 8%, está liberando una gran cantidad de recursos para la gente, poniendo dinero en el bolsillo de la gente. Y la gente sabe mucho mejor en qué usar la plata que el gobierno. Entonces la gente usará en lo que realmente crea que debe usar. Porque son 4 puntos de disminución del IVA, que es 4% de ahorro en definitiva, o 4% de los recursos que se ahorra y no los va a gastar. Eso le va a compensar el incremento de precios y le va a compensar además suficientemente. Pero las cosas no quedan ahí.
Economista, Esta, perdón que la interrumpa. ¿Y de qué manera ayuda reduciendo el IVA al aumento de recursos a la caja fiscal? ya me voy a referir. Pues que esta propuesta tiene varias cosas, ¿no? Entonces, estamos yendo por partes. Ya llegaremos al tema de la caja fiscal. Entonces, la gente se ahorra el 4% del IVA, pero luego la reducción del IVA produce un efecto muy positivo sobre la economía, porque activa el consumo. El IVA es un impuesto netamente al consumo. Cuando usted sube el IVA, reduce la demanda porque está afectando el consumo. Cuando usted baja el IVA, impulsa el consumo. Y ese impulso en el consumo impulsa la demanda, que es lo que necesita ahora mismo el Ecuador. Ese impulso en la demanda, que sería un impulso fuerte por una reducción del 4%, permite recuperar crecimiento económico, generar crecimiento económico y, por supuesto, recuperar empleo. Ningún empresario, ninguna empresa produce más bienes y servicios, ni contrata mano de obra si no tiene a quien vender. Entonces, para que puedan vender más y contratar mano de obra, se necesita quien compre. Pero para que haya quien compre, se necesita la demanda efectiva, es decir, demanda efectiva es que la gente tenga la plata para poder comprar. No solamente que demande, que necesite, sino que tenga la plata para poder comprar. Esa es la demanda efectiva. Y lo que afectamos positivamente aquí es la demanda interna, porque la gente tendría mayores recursos. Imagínese usted lo que usted ahorraría con 4% menos de IVA, lo que usted ahorraría mensualmente o al año. Bueno, eso lo va a dedicar a pagar los nuevos precios de los combustibles. Adicionalmente, se complementa la propuesta con 4 días en el año, escogidos adecuadamente, por ejemplo, en épocas en que se realizan más compras como Navidad, el ingreso a los colegios, el Día de la Madre. 4 días en el año, la gente no pagaría IVA en compras hasta $100. Usted puede realizar 50 compras de $100 en esos días y no paga IVA. El principio de eso es el mismo en el que se basan las gangas y las ofertas. El pague por uno y lleve por dos. O el 20% de descuento en un televisor o en lo que sea. Las gangas y las ofertas reducen los precios para vender más, no para vender menos. De manera que este principio también se aplica aquí en lo que podría considerarse una especie de tax holiday, ¿no? Vacación del impuesto del IVA. Usted se sorprendería la afluencia de gente a comprar el día que no va a pagar IVA. Pero además, si usted le ayuda en días específicos, por ejemplo, para comprar lo que necesitan los niños para el ingreso al colegio, zapatos o cualquier cosa que pague IVA, o ropa, o comprarles una mochila, en fin, ciertas cosas de los útiles escolares que sí pagan IVA. Bueno, es una gran ayuda en realidad. ¿Y por qué es una gran ayuda no pagar IVA en compras de hasta $100? Porque usted tiene aquí un salario básico unificado de $425. Eso más los beneficios de ley le da alrededor de $500 mensuales. Pero eso en nombre, porque el ingreso laboral promedio de los ecuatorianos, de acuerdo al INEC, a las publicaciones del INEC, es $300. $300 en promedio hombres y mujeres, pero las mujeres reciben bastante menos que los hombres. Entonces, si usted tiene un ingreso laboral promedio de $300, es una ayuda que no le cobren IVA en compras de hasta $100 cada uno. Entonces, esto se complementa. Paralelamente, el Estado va a recibir una buena cantidad de recursos. Déjeme poner los números sobre la mesa, porque usted me preguntaba hace un momento cómo se va a beneficiar el Estado. Primero, el Estado no va a gastar $2 más de lo que ha venido gastando. ¿Por qué? Porque la plata que gastaba o ha venido gastando el Estado en el llamado subsidio a los combustibles, esa misma plata la va a usar para compensar a las familias pobres por los mayores costos a través del mecanismo que estamos señalando. Entonces el Estado lo único que hace es cambiar el destino de los recursos, no aumentar. Pero es más, va a recibir mayor cantidad de recursos porque, por ejemplo, en vez de vender el gas licuado de petróleo, la bombona de 15 kilos a $2, la va a vender a 6. Pero la va a vender a 6 realmente a las personas que pueden pagar $6, no a los pobres. Los pobres van a seguir pagando los mismos $2 y vamos a cubrir a 7 millones de personas pobres.
Entonces el Estado no se perjudica. Más bien, como hay una elasticidad, la elasticidad es un concepto económico que mide cómo reacciona la cantidad demandada cuando se modifica el precio. Aquí estamos modificando el precio del impuesto, ¿no es cierto? O sea, el porcentaje de IVA del 12 al 8. La elasticidad nos indica que al bajar el IVA, la gente consume más. Pero déjenme darles ciertos datos. También favorece, en definitiva, el proceso productivo. ¿Por qué? Mire, el 60% de las importaciones, al menos un 60%, son materias primas y bienes de capital, son fundamentales para el proceso productivo. También pagan IVA del 12%. Bueno, le estamos reduciendo al 8%. Eso significa reducir los costos de producción del proceso productivo. Los empresarios, cuando compran sus insumos para producir sus bienes que van a ser vendidos en el Ecuador, van a pagar un IVA inferior, por lo tanto, van a reducir sus costos de producción. Y eso es favorable porque se transmitirá el precio de venta, por lo menos ya no volverá a subir. Y tenemos un aliciente para dar un mejor precio a las familias ecuatorianas. Pero lo sustantivo es que la economía ecuatoriana necesita reaccionar. Y la forma para reaccionar es incentivando el consumo. ¿Por qué el consumo? Porque si usted revisa las estadísticas de cuentas nacionales que publica el Banco Central, usted va a encontrar que aproximadamente un 80-85% del Producto Interno Bruto es consumo. Un 65% es el consumo privado, el consumo de los hogares, y un 15% es el consumo público. Si el 80% del PIB es consumo, lo que nos está diciendo esto que esa es la variable a la que hay que pegarle. Esa es la variable que tenemos que afectar. Entonces, al reducir el precio del consumo del 12 al 8%, estamos favoreciendo un mayor consumo. Y al favorecer un mayor consumo, esto incrementa la demanda. Y cuando se incrementa la demanda, entonces hay atractivo para producir más. Y cuando se produce más, se contrata mano de obra. De manera que el impacto es a recuperar crecimiento económico y a recuperar empleo, incentivando el consumo. Esa es la forma en que el mundo ha salido de las diferentes recesiones y las diferentes depresiones, incentivando el consumo, el gasto público, el gasto privado. Entonces, este mecanismo cumple también con ese propósito y al mismo tiempo le libera al Ecuador de un problema que no ha sido solucionado durante tantos años y le permite usar estos recursos que va a recibir el Estado. ¿Dedicarlos a qué? A las áreas sociales, a la salud, a la educación, fundamentalmente salud, educación, seguridad y luego la infraestructura básica. No hay inversión sin infraestructura básica. Si usted no tiene buenas carreteras, buenos servicios de agua potable, de energía eléctrica, no viene la inversión extranjera, ni la directa ni la indirecta. Y también rezaga la inversión nacional. Entonces apunta a todos estos propósitos. Pero lo que está haciendo, en definitiva, es cobrarles un poco más a las personas que pueden pagar un poco más y ayudarle a la gente pobre sin cobrarle más, sino beneficiarle con recursos que va a obtener el Estado para ayudarle a través de la salud y de la educación. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, si algo se debería crear es el Ministerio para los Niños. Deberían llamar a UNICEF para que le ayude al gobierno a crear un ministerio exclusivamente para los niños, para cuidar de los niños, para tener políticas dedicadas a los niños de manera directa. El Ecuador necesita una red nacional de guarderías asociada a las pequeñas y medianas escuelas públicas que son pobres, para que los niños puedan estar en las guarderías cuando sus madres no pueden estar con ellos en lugar de dejarlos encerrados en un cuarto. El Estado debe proveerles a los niños uniformes, debe proveerles un buen desayuno y un buen lunch al mediodía y debe darles los libros. Es ahí donde hay que poner la plata. Pero la plata hay que generarla con el esfuerzo de los que más tienen. Y una forma de hacerlo es a través de pagar un precio por los combustibles, focalizando ese precio para los pobres, pero beneficiándoles de los recursos que se obtienen a través de la inversión social pública. Y aquí es crucial la intervención del Estado y concretamente del gobierno. ¿Por qué? Porque como estamos reduciendo el IVA para ampliar la capacidad de demanda de las personas, hay que ponerle plata a la economía.
hay que meter plata a la economía para esa demanda transformarla en demanda efectiva. Entonces el ministro de Finanzas, que está diciendo que va a mejorar la inversión social pública, tiene que pasar de las palabras a los hechos. Y por ejemplo, los 3.000 millones de dólares que están en el plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, y que entre enero y junio apenas ha usado 300 millones. Los otros 2.700 hay que usarle en inversión social pública para meterle plata a la economía, para reactivar la economía y ampliar la capacidad de demanda. Entonces, la propuesta en definitiva es utilizar un medio como es el IVA, que además cumple algo que es sustantivo y fundamental para los pobres. Mire Jaime, el IVA es el impuesto más regresivo que hay, y es un impuesto, como ya dije, al consumo. ¿Qué quiere decir regresivo? Quiere decir que pagan más los que menos tienen. Le voy a poner un ejemplo simple. Suponga que una persona quiere comprar un mueble, una mesa o una silla. Esa persona gana $500 y al lado hay otra persona que gana $2.000 y quiere comprar una silla igual. Hay que pagar el 12% de IVA. ¿Quién tiene que realizar más esfuerzo respecto a sus ingresos? El que gana $500, porque tiene que sacar el 12% que cuesta la silla de un ingreso de 500. El otro tiene que sacar el 12% de IVA en la silla de $2.000, que es su ingreso. Pues, evidentemente los pobres se perjudican mucho más cuando sube el IVA. Consecuentemente, cuando usted reduce el IVA en relación al ingreso, son los pobres los que tienen mayor beneficio. Y esto es absolutamente claro en la teoría económica y en general en la política económica. El Estado no se perjudica porque, como le dije, hay simplemente un cambio del destino de los recursos. Más bien va a recibir recursos importantes por los precios de los combustibles. Ahora, usted puede cambiar los precios a precios internacionales de manera directa e inmediata en una sola vez, o puede hacerlo en dos oportunidades. Probablemente en este año una primera parte y una segunda parte, hablemos por hablar en porcentaje, el 50% lo hace este año, el 50% lo hace el próximo año. Y entonces favorece el sinceramiento de los precios y el destino de los precios, cumpliendo los propósitos a los que me refería al principio. Pero seguramente ustedes tienen preguntas que hacer. Economista, ya estamos en la recta final de esta entrevista, pues lamentablemente el tiempo se nos agotó. Yo creo que es importante tomar en cuenta esta propuesta. Ojalá que la gente del gobierno esté escuchando esta entrevista o después la puedan ver y que reconsideren esta propuesta que usted está haciendo. Me parece interesante porque de alguna manera esto va a reactivar la economía. Si tú quitas o bajas el IVA, eso quiere decir que la gente compra más y esto mueve la economía, no solamente a la gente que tiene, sino a la gente que menos tiene, como usted lo ha dicho. Mire, durante la peor época de la pandemia, la inmensa mayoría de países redujeron impuestos. Por ejemplo, Alemania rebajó el IVA justamente para los pequeños negocios, los hoteles, las cafeterías, del 19 al 7%. Es decir, es lo que hay que hacer cuando usted quiere salir de una recesión, cuando quiere salir de una contracción o cuando quiere salir de una desaceleración económica. Darle capacidad adquisitiva a la gente. Pero como hemos partido bien indicando que el problema sustantivo del Ecuador es la pobreza y es la exclusión. No nos podemos olvidar de la gente pobre. No se puede simplemente, como algunos dicen, poner precios reales y que los pobres paguen nomás. No pueden pagar nomás porque no tienen con qué pagar. A duras penas están comiendo 7 millones de personas. Y algunos están comiendo bastante mal. Entonces lo que usted está haciendo es sincerando los precios, poniendo precios internacionales, pero protegiendo a los más pobres con recursos de los que tienen un poco más para colaborar con los que tienen menos o bastante menos. Y la mejor forma de hacerlo es a través de los servicios públicos, donde no va a llegar nunca al sector privado. ¿Usted cree que a alguien le interesa poner una escuela en un pueblito pequeño del oriente, a alguien del sector privado? Difícilmente. Es el Estado que tiene que llegar ahí. Es el Estado que tiene que tener buenos hospitales, buenas escuelas, ayudarles a los niños, ayudarles a los ancianos. Pensemos en los jubilados, pensemos en los desempleados y en los subempleados. Esta es una propuesta que es como colocarles dinero en el bolsillo porque les está bajando los costos. Y ellos no van a tener que pagar más por esos combustibles. Luego, piense usted
¿Qué tanto puede compensar el nuevo precio de los combustibles? Estamos hablando de las dos gasolinas y del diésel. Pero además, ¿qué tanto puede compensar con la bajada de 4 puntos del IVA? Yo he hecho cálculos y se puede compensar. Y es más, se puede proteger a los 7 millones de personas. Pero hay algo que también vale la pena mencionar, Jaime, sé que estamos terminando. Y es que esta propuesta elimina de raíz el contrabando. Y elimina de raíz las fugas y mercados negros. Con toda la corrupción que tiene adherida el contrabando y los mercados negros. ¿Por qué? Porque usted va a pagar precios internacionales. Entonces el contrabando no tiene razón de existir. Y hay cálculos que dicen que ese contrabando puede llegar a 800.000 millones de dólares. Realmente nadie ha podido establecerlo, ni se puede establecer de manera exacta. Pero son cálculos que se han visto a través de diferentes analistas que significa el costo del contrabando. De manera que también enfrenta esa posibilidad. Y luego, el buscar una forma de resolución de lo que no se ha resuelto por más de 40 años. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en directo. En otro momento seguiremos discutiendo otros temas de interés general y que le conviene escuchar a la población ecuatoriana. Muchas gracias. Un saludo cordial. Gracias, economista. Gracias al economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas. Hemos hablado sobre la focalización y compensación del precio de los combustibles.